Vamos a compartir para esta tarde la temática los procesos de cambio en conductas adictivas. Vamos a ver pues que tradicionalmente se ha definido el cambio de las conductas adictivas como un paso de una situación de consumo a otra de no consumo. Situación pues que a veces precisamente vemos nosotros que desde esa concepción se van realizando diferentes evaluaciones centradas exclusivamente en ciertas dicotomías de consumos sobre o no consumos, asumiendo que el sujeto a veces pues demanda tratamiento o simplemente manifiesta el hecho pues de querer cambiar y que ya para eso pues ya está o no está preparado. Entonces nosotros vemos que en esa parte no es solamente, bueno, decir quiero hacerlo o cómo puedo hacerlo, trataré de hacerlo, puedo hacerlo y decir, bueno, lo haré. Así pues, vemos que para esto hay estadios en la rueda de la rueda del cambio. Vemos que la realidad clínica de las drogodependencias es bien distinta, tal como lo demuestra pues gran parte de los pacientes que asisten a los recursos asistenciales, pues no disponen de una predisposición adecuada que garantice para poder iniciar y mantener cambios en su conducta adictiva. Con el tiempo, esta situación clínica del cambio ha quedado reflejada en diferentes acercamientos conceptuales. Entonces aquí vemos los estadios de cambio y bueno, pues este modelo que fue desarrollado por Prochaska y Di Clemente es un modelo psicológico desarrollado para explicar, para catalizar el cambio conductual que puede ser empleado pues, para describir cambios de conductas en el comportamiento adictivo en base a una serie de estadios. Así pues vamos a ir viendo cómo pues qué mismo se utiliza esto como base para la psicoterapia encaminada a ayudar a vencer la adicción. Y en el caso particular del tabaco, pues la aplicación de este modelo ha demostrado obtenerse buenos resultados. El modelo transteórico del cambio, nosotros vemos pues que propuesto pues aquí les decía, de los autores de Prochaska y Di Clemente, basados en su experiencia en psicoterapia, observaron que las personas atraviesan por ciertos estadios de cambios similares, sin importar el tipo de psicoterapia aplicada. Entonces, según Prochaska y Di Clemente, el cambio no ocurre de una manera continua, sino de una manera secuencial,
a través de ciertas etapas y que la tarea inicial de la persona será tomar conciencia. Vemos en esta rueda del cambio cómo comienzan desde la precontemplación. Vamos a ir viendo cada una de estas etapas en la contemplación, preparación, acción, mantenimiento y recaída. Y esto es un proceso, el proceso de cambio, porque el individuo puede estar en cualesquiera de estas etapas y puede salir de ella. Estando, por ejemplo, en la de mantenimiento, puede salir permanentemente o puede también recaer, puede retroceder. Entonces vemos pues que esto es un proceso. Acá vemos pues asimismo la precontemplación, contemplación, preparación, acción, mantenimiento y la recaída. Aquí en la parte de la precontemplación, el consumo, aquí sin interesarle al individuo que él deje de consumir. No le interesa para nada. Vemos acá la contemplación, empieza ya a pensar que sería una buena idea al dejar de consumir. En la preparación, él decide intentarlo. En la acción intenta dejarlo. Acá tenemos inclusive ya ahí entra en una etapa de abstinencia, se mantiene sin consumo, pero allí viene la recaída. Tenemos acá pues que esto no es tan fácil, por esa razón es un proceso y nosotros podríamos ver, sí, algo tan fácil, tan sencillo que es para un individuo que no tiene ninguna de estas situaciones, diríamos, bueno, hay una aceptación de un cambio conductual, un recambio, hay una acción, una movilización, hay mejoras y satisfacción de todas las expectativas, pero nosotros vemos que en esta parte hay que ver desde el enfoque pues, del cambio, de ese modelo pues, donde vemos nosotros estadios. De acuerdo a la bibliografía, vamos a ir viendo los estadios básicos que pueden ser evaluados y que reflejan el proceso de cambio. Abarcando desde la conducta adictiva propiamente dicha, pasando por el abandono de la misma o la posible recaída. Cada estadio está asociado a unas características concretas y, vinculado a una serie de acciones a realizar para poder seguir avanzando en la rueda del cambio. Lo que implica una intervención psicoterapéutica específica para cada estadio. Podríamos decir que cada un nuevo estadio es un pequeño cambio, es un acumulativo inclusive, hasta conseguir un cambio conductual completo y por lo tanto el estadio desde que se inicia una terapia influye sus posibilidades de éxito. Ese modelo transteórico del cambio tiene, por ejemplo, el énfasis del modelo, vemos que está puesto sobre la conducta intencional del individuo. Se trata de un modelo tridimensional, ya que integra las tres construcciones principales. Vemos aquí las etapas de cambio. Así pues, en la etapa del cambio vemos la precontemplación, contemplación, preparación, acción, mantenimiento y la recaída. Entonces, en la precontemplación
es no, es la negación. En la contemplación, bueno, dice, quizá es una situación ambivalente. En la preparación, ahí sí, sí vamos a hacerlo, motivado. En la acción, va haciéndolo adelante. En el mantenimiento, en la etapa de mantenimiento, bueno, ahí es viviéndolo. Pero miren, la recaída comienza otra vez. Entonces estas etapas, la precontemplación, o sea, son etapas que tenemos que ir considerando. Esta es la etapa en la cual el individuo no quiere cambiar. Eh, no cambia su conducta problemática o no reconoce que existe un problema, para nada. Aquí un ejemplo, por decir, María de 16 años, dice, tiene relaciones sexuales con su novio, no utiliza ningún método anticonceptivo, ni condón. Pablo mantiene relaciones sexuales con desconocidos y dice no tener tiempo de usar condones, dado que selecciona a hombres de aspecto sano, aparentemente. Piensa que no está en riesgo de contraer la infección por el VIH ni por ninguna otra enfermedad de transmisión sexual. Entonces, en este proceso de cambio no es tan fácil. Miren, hay las diferentes etapas durante todo el proceso, por eso puede avanzar a cualesquiera de estas etapas, pero sin embargo puede haber un retroceso. Llegando a la etapa de mantenimiento puede comenzar la recaída. Entonces aquí vemos nosotros desde la precontemplación, contemplación, preparación, acción, mantenimiento. Pero miren, la recaída está en todo. Entonces la contemplación, entonces, aquí ya vimos, entonces la preparación, la precontemplación es la etapa pues donde no quiere cambiar, no reconoce que existe el problema. Cambio acá en la contemplación. En la contemplación, el individuo está considerando cambiar su comportamiento. Evalúa ventajas y desventajas de las conductas problemáticas frente a la nueva conducta. En general es una etapa de ambivalencia, es una etapa de resistencia. Aquí un ejemplo, dice, Paula tiene 3 hijas, está pensando en usar condones con su esposo para evitar contraer la infección por el VIH. No confía en que su compañero sea monógamo. Roberto está pensando sostener una conversación seria con su compañera acerca de usar condones con regularidad. Contemplación. Viene la etapa siguiente, en orden. Esto es seguir un orden, pero les digo que es un proceso. En la etapa de preparación, de ser continuo este proceso, en orden, vemos que es el estadio en el cual el individuo determina que las consecuencias adversas de mantener su conducta problemática actual pesan más que los beneficios. Está motivado y se compromete a cambiar. Entonces, aquí ya hay un deseo, hay ese deseo de querer cambiar. María ha roto, dice, con su pareja actual y ha decidido comenzar a tomar anticonceptivos y a utilizar condón en todas sus relaciones sexuales. Preparación. Ya sabe, pues determina que las consecuencias adversas
de mantener su conducta problemática van a pesar más que los beneficios. Pablo compra por fin condones y lubricantes y los conserva en su mochila por si acaso los necesita. Llegados a este punto, el individuo está preparado para cambiar. Entonces aquí pues la etapa de acción o actuación. Aquí ocurre cuando el individuo cambia o modifica sus conductas, adquiere ya un comportamiento nuevo. Por ejemplo, Luis ya compra los condones, ya no delega esa responsabilidad a su compañera sexual y los usa con las mujeres con quienes mantienen relaciones sexuales. Son ejemplos de cada una de estas etapas. Aquí, mantenimiento. Sucede de 3 a 6 meses después de que se ha implementado la nueva conducta y consiste ya en modificar ese estilo de vida de modo que el nuevo comportamiento se estabilice e impide ya que el individuo vuelva a retomar su antigua conducta. Aquí un ejemplo. María sigue utilizando preservativos con su pareja. Pablo evita tener asiduamente relaciones sexuales con desconocidos, pero en caso de llevarlas a cabo, continúa utilizando condones. En los procesos de cambio, entonces, de acuerdo a Di Clemente y Prochaska, han identificado como 10 procesos de cambio implicados en el avance de una etapa a otra. Tenemos, por ejemplo, procesos vivenciales o cognitivos incluso, o cognitivo es lo mismo. Generación de conciencia. Aquí pues significa estimular a los individuos a aumentar su nivel de conciencia, a buscar información o llegar a la comprensión de su problema. El individuo se da cuenta y llega a comprender el problema de salud sexual y la situación a la que se enfrenta. Cuenta con información y sabe del tema. Por ejemplo, campañas de salud sexual, enfermedades de transmisión sexual y VIH, SIDA, y también reproductiva. No recurre a la negación, no se ciega ante el problema. Es consciente de los posibles riesgos y de sus debilidades. El alivio por la dramatización. Bueno, esa es la experiencia y todo esto a manera de generalidades de esto, del proceso de cambio. Entonces esa experiencia, esa expresión de sentimientos sobre los problemas propios. Esos individuos a veces no pueden decidir cambios de su comportamiento o actuar en función de lo que han decidido hacer, porque todavía experimentan sentimientos y emociones que no han sido expresados. Cuando se manifiestan las emociones, las personas suelen tener la mente más despejada para tomar sus decisiones. Hay una reevaluación del entorno, o sea, se examina cómo los problemas de un individuo afectan el entorno físico, especialmente a la gente que le rodea. Entonces, de esta forma, puede examinar el giro que tomaría su vida si, por ejemplo, contrajera la infección por el VIH. Puede intuir las reacciones que la infección le ocasionaría en su organismo, el efecto que tendría en sus relaciones sexuales, en el trabajo, en la familia y en las metas en su vida. La parte aquí de la liberación social es cuando aumenta las alternativas para los problemas de conducta en la sociedad, lo que permitiría, por ejemplo, a los adolescentes
reconocer que los métodos sexuales son más seguros, son buenos. El individuo encuentra más opciones para reemplazar sus comportamientos problemáticos con comportamientos y hábitos sanos. En los procesos conductuales, aquí va a haber una reevaluación personal y consiste en evaluar cómo se siente un individuo consigo mismo y qué piensa de él mismo frente al problema. La sustitución de conducta. Esto implica suplantar conductas problemáticas por conductas alternativas. Por ejemplo, un individuo decidió o solo besar y tocar en vez de buscar sexo con extraños sin disponer de preservativos. Son ejemplos traídos a colación para ir considerando estas generalidades de los procesos de cambio. Las relaciones de ayuda, eso pues se definen como aquellas que brindan confianza, aceptación y apoyo. Ejemplo, un experto sexual que establece una relación de armonía con el cliente y lo acepta como ser humano, con el valor y la dignidad intrínseca que esto significa. De esta manera invita a la transparencia, a generar confianza, a la vez que presta apoyo psicosocial. En el refuerzo del manejo, esa es la utilización de estímulos positivos, fijación apropiada de metas. Otro término para el refuerzo positivo o recompensa por buen comportamiento. Ejemplo, el reconocer la actitud de un joven que ha alentado y elogiado frente a sus compañeros a otro adolescente que ha decidido hablar con su novia sobre protegerse de las enfermedades de transmisión sexual, o elogiar a un grupo de homosexuales por desalentar el comportamiento sexual de riesgo. En la parte del control de los estímulos, aquí se refiere a la reestructuración del ambiente para que se controlen estímulos o los factores que desencadenan comportamientos no deseados. Aquí pues como seres humanos estamos condicionados a comportarnos de un modo determinado cuando somos causados por algo más. Por ejemplo, al beber alcohol, eso puede causar que una persona se involucre en sexo sin protección. Si emborracharse es el primer paso para relaciones sexuales poco seguras. En la autoliberación se define como contraer un compromiso firme con el cambio. Por este motivo, decidir abstenerse de un comportamiento sexual específico o retardar el inicio de la actividad sexual pueden ser decisiones significativas y de liberación personal, al igual que decidir utilizar sistemáticamente anticonceptivos. Entonces, en la integración de los estadios y de los procesos de cambio, cómo pasar del estadio de precontemplación al de contemplación. Entonces, en cada estadio de cambio suceden una serie de procesos que ayudan al individuo a avanzar hasta el estadio siguiente, hasta el paso siguiente. Pero, ¿qué ocurre si el individuo se resiste a avanzar? Concretamente, si se haya estancado en el estadio inicial de precontemplación, ¿qué puede hacer que éste se mueva hacia el estadio de contemplación y de este al de acción para cambiar su conducta? Entonces aquí, que aumente pues su concienciación mediante la autoobservación e interpretación de la conducta de riesgo. Entonces también podemos ver que obtenga alivio emocional
al compartir con un tercero cargos afectivos relacionados con sus experiencias vitales estresantes. El individuo que se enfrenta a un acontecimiento impactante, tenemos por ejemplo la muerte de un familiar o el fallecimiento de un amigo íntimo, por ejemplo por VIH, suele despertar conciencia hacia su conducta. Ya en el estadio de contemplación, el paso hacia la acción requerirá el uso de procesos de cambio cognitivos, afectivos y de evaluación. La preparación de los individuos para la acción requiere cambios en la forma de pensar, de sentirse en relación a su conducta de riesgo y en la valoración de sus estilos de vida. Ya cuando el individuo comienza a dar algunos pasos hacia la actuación, suele utilizar procesos de contracondicionamiento y de control de estímulos. Eso para evitar ya llevar a cabo conductas de riesgo. Entonces, en este caso, por ejemplo, si estamos con el ejemplo sencillo, que más adelante ya vamos a ver otros, por ejemplo aquí, no usar preservativo. El punto clave será que en el estadio de acción el individuo utilice procesos de autoliberación. Por ejemplo, creer que posee la autonomía necesaria para el cambio. Y en él, y ya pues la sensación de autoeficacia. De manera que ésta crea que sus propios esfuerzos representan un punto muy fuerte en la superación del problema. También tenemos la eficacia de la continuidad en la aplicación de las técnicas de contracondicionamiento y de control de estímulos. Depende de la convicción de que el cambio producido revierte en una mejor valoración del individuo, tanto por sí mismo como por parte de un ser querido o de su entorno relacional. Si se ha completado el proceso de cambio, el individuo habrá logrado un estado máximo de autoeficacia o de confianza en que las tentaciones, por ejemplo, en este caso del sexo desprotegido, se reduzca al enfrentarse a situaciones que previamente representaban un riesgo. Aquí tenemos, por ejemplo, locales nocturnos, los saunas, homosexuales de relax, la prostitución. Pero en cambio nosotros aquí, esto les traigo un ejemplo, al hablar nosotros en la parte de adicciones, aquí las tentaciones del consumo de las sustancias. Y los niveles de cambio. En esos niveles de cambio, las conductas de riesgo se producen en el contexto de unos niveles interrelacionados de la actividad del individuo. Estos representarían una organización jerárquica en 5 niveles distintos, pero interrelacionados entre sí y de los problemas psicológicos susceptibles de ser tratados. Por ejemplo, tenemos síntomas, situación, el sujeto suele intervenir en primer lugar. Cogniciones desadaptativas, conflictos actuales interpersonales, conflictos de familia, los sistemas, y conflictos interpersonales. Basándonos ya en el cambio intencional que propone el modelo transteórico del cambio, encontramos que en las conductas de riesgo, los síntomas y las situaciones que incitarían al cambio serían las que advertirían al individuo de las posibles consecuencias de su práctica. Por ejemplo, aquí en este caso sería la promiscuidad desprotegida, contagios venéreos leves, los falsos positivos de embarazo, por ejemplo. Otro factor que incidiría en el cambio de conducta se referiría a los procesos madurativos del propio individuo, el cual podría experimentar
en un estadio de mayor madurez, la sensación de, disonancia entre su conducta, es decir, de riesgo, y su actual concepción de la práctica, conflicto pues intrapersonal. También los cambios ocurridos en el propio entorno. La muerte, por ejemplo, del familiar por VIH, por SIDA, embarazo de una compañera de estudio, una adolescente, la detección del VIH en una antigua pareja, por ejemplo, jugaría un papel importantísimo en la preparación hacia el cambio en estos individuos, en los cuales podrían considerar seriamente el abandono de sus conductas de riesgo. En el caso de que el entorno no ejerciera presión hacia el cambio, o sea, una recriminación de conducta, una coacción, amenaza, estas podrían generar un conflicto interpersonal. Que en el individuo eso va a empujar al cambio, aumentando las probabilidades de que éste retome sus antiguos hábitos inseguros en cuanto pues desaparecieran. El cambio intencional es el que proporciona las mayores garantías de éxito. Entonces tenemos nosotros en esta parte en las etapas de cambio. Y viendo pues la parte de la precontemplación. Aquí el fumador no piensa en serio en cambiar, aplicando en la parte de adicciones, al menos en los siguientes 6 meses. Dice, es típica de este estadio una conducta a la defensiva en relación al tabaco o evitar el tema, así como la resistencia a presiones externas para dejarlo. Es posible que el afectado no conozca las nocivas consecuencias del tabaco o se crea incapaz de cambiar. Ahí luego tenemos la contemplación. En la contemplación, el sujeto se plantea dejar el tabaco en los próximos 6 meses. Hay apertura para tratar el tema del tabaco, hay una mayor sensibilidad al feedback, pero también existe una cierta indecisión y se valoran los pros, o sea, la salud, y los contras, principalmente el esfuerzo de dejar el tabaco. Y en algunos casos los fumadores se estancan en este estadio, convirtiéndose en contempladores crónicos. La preparación, el siguiente estadio. Ahí el fumador está más preparado para la actuación. Aparece la determinación de actuar en el próximo mes. A menudo este estadio va acompañado de una disminución del consumo de tabaco o es posterior a un intento fallido de dejar de fumar. En el estadio ideal para iniciar, pues este es el ideal. Aquí pues va a iniciar una intervención, por ejemplo, psicoterapéutica. Es lo ideal para iniciarla. En la acción o cambio, la actuación, en este estadio se da el cambio de conducta propiamente dicho. Para ser considerado un cambio y por lo tanto un estadio de actuación, el sujeto debe lograr, pasar sin fumar por lo menos 24 horas. Se considera que un fumador se encuentra en el estadio de actuación durante los 6 meses sin fumar posteriores a dejar el tabaco, momento en el cual pasa ya al siguiente estadio. Pero aquí la recaída. Entonces vemos pues que la mayoría de los fumadores recaen en su hábito en algún momento.
y ello no implica un fracaso definitivo. Entonces, el estar en esta parte simplemente se esfuerza a retomar el proceso de cambio desde un estadio anterior. Entonces, normalmente ello implica volver a un estadio de contemplación y en la mayor parte de los casos reemprender procesos dentro del mismo año en el que recae. Los pros y los contras, aquí tenemos pues donde el equilibrio del pros y el contras de fumar, por ejemplo, o de beber es muy importante en la toma de decisiones en relación al cambio de la conducta. Se trata de un buen predictor de la posibilidad de éxito, especialmente importante durante los 3 primeros estadios, o sea, la precontemplación, contemplación, preparación, en los que acostumbran a percibirse más pros que contras. A medida que se avanza en el cambio, dicha tendencia se va invirtiendo. Ahí pues el proceso de cambio como modelo recoge un elenco de procesos adoptados de diferentes enfoques psicológicos, enfoques terapéuticos, como el psicoanálisis y la psicología cognitiva. Dichos procesos aplicados de forma adecuada, sea espontáneamente por el propio fumador o mediante la intervención terapéutica, permiten avanzar en el proceso de cambio y alcanzar nuevos estadios. Ahí la aplicación. Ahí el terapeuta debe incentivar la utilización de procesos de cambios más adecuados al estadio, pero también a la situación del fumador, especialmente durante la estresante fase de actuación. A pesar pues de que es posible el cambio no asistido, la terapia puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Y el objetivo de estos tratamientos, pues la psicoterapia, basado en el modelo de transteórico, es llegar a un estado de alta autoeficacia y baja tentación de recaer. Y la autoeficacia aquí es la percepción que tienen las personas sobre sus posibilidades de realizar un cambio de conducta, dejar de fumar. La autoeficacia depende de la dificultad de la tarea, o sea, la tentación de fumar en diversas situaciones concretas. A más tentación, menor autoeficacia. Y el estadio en que se encuentra el fumador, por ejemplo, en la precontemplación, le dan los valores más bajos. Puesto que la alta autoeficacia y baja tentación son buenos predictores del éxito, se asocian a la extinción de la conducta. Ahí vemos pues nosotros el listado de los procesos de cambio, donde vemos la concienciación, la autoliberación, liberación social, contracondicionamiento, el control de estímulo, la autorrevaluación, revaluación del entorno, manejo de contingencias, alivio por dramatización y las relaciones de ayuda. Bueno, toda conducta se da en un contexto y condicionada por determinados factores ambientales. Entonces vemos que el tabaquismo en sí no es una excepción. Los diferentes condicionantes se organizan en 5 niveles que están interrelacionados, sobre los cuales interviene, por ejemplo, la terapia siguiendo un orden jerárquico de más superficial a lo más profundo. Al estar relacionado el cambio en un nivel, puede provocar un cambio en otro y también es posible que no sea necesaria una intervención en todos los niveles.
sencillamente porque en algunos de ellos no existe condicionante alguno para la conducta, por ejemplo, del fumador. En los niveles de cambio vemos síntomas de situación, condiciones desadaptativas, conflictos interpersonales, conflictos de familia y sistema y los conflictos intrapersonales. Usualmente la intervención comienza en el nivel más superficial, el enfoque, ya el sintomático, ya que es el que produce cambios más rápidos y además es aquel que ha motivado la consulta. Es decir, buscamos la consulta porque estamos motivados por un cambio. Sobre el que vemos nosotros, pues el fumador espera, por ejemplo, que exista una intervención. Y a medida que el proceso de cambio avanza, es posible intervenir sobre los problemas más profundos. Contra más profundos sean los niveles sobre los que es preciso intervenir, más largo será el proceso terapéutico. Hay algunos aspectos de cambio. Así pues, desde la perspectiva se explica el cambio conductual desde sus estadios, el cuándo, los procesos, el cómo y los niveles que cambia, pero lo cierto es que el equilibrio en la toma de decisiones, los pros y contras, no es suficiente para explicar el motivo del porqué del cambio. Desde el modelo, pues que se cree que la motivación varía en función del estadio en el que se encuentra el fumador, por ejemplo, el adicto. Y además está en relación con múltiples aspectos del sujeto, como el deseo de evitar el fracaso, de mantener un control sobre su vida, que hacer que, bueno, todo eso hace pues que la motivación deba ser abordada desde un punto de vista global y entendiéndola como un proceso más que como un atributo dinámico. Entonces, las motivaciones para el cambio de conducta a nivel individual, vemos nosotros aquí modelos donde está pues las creencias sobre las consecuencias de asumir una conducta, valor asignado a cada posible consecuencia, incluso aquí pues en la parte central es la intención del cambio. Puede haber aquí cambios, acá ya se da pues las creencias sobre si otras personas desearían asumir el cambio e influencia de otros en la decisión. La influencia de pares, por ejemplo, aquí tenemos que tener presente porque esto es muy importante para la consecución de la intención del cambio, donde vamos a ver también factores facilitadores como el tiempo, las destrezas y los medios, y también los beneficios netos que llevan al cambio. En esta parte, nosotros tenemos que considerar que todo ese proceso de cambio en las conductas adictivas, como modelo de cambio, tenemos pues las dimensiones de ese modelo, considerarlos dentro de el estadio de cambio, la precontemplación, la contemplación, la preparación, el estadio de acción, mantenimiento y el paso pues de un estadio a otro. En esta parte pues tendríamos nosotros que tener presente que como proceso puede continuar la secuencia, la rueda de cambio, o puede también de cualesquiera de estos pasar directamente al otro estadio. Por eso es un proceso. Entonces aquí en la precontemplación pues vemos pues continuando la contemplación, preparación, actuación, aquí la acción para el cambio, la recaída,
con sus pros y contras, y todo ese modelo pues que recoge el elenco de procesos del cambio.